Hola, hola, buen día. Buenos días, profesor. ¿Sí me escuchan bien? Hola, profe. Sí. Qué bueno, bien. Les voy a pedir, pues, para no sentirme solo, algunos de ustedes prendan su cámara, por lo menos para ver rostros, ver que me estoy dirigiendo a alguien. Muchas gracias, Yadira. Denise, buenos días. Buenos días. Ok, pues vamos a iniciar el día de hoy. Hay algunas cuestiones importantes que de vez en cuando hay que reflexionar sobre todas las situaciones que nos suceden en torno. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que tener conciencia, los individuos, las personas, sobre todo quienes ya estamos en el ámbito profesional o quienes van a ser profesionistas en poco tiempo, que es el caso de ustedes. Bueno, pues debiéramos de entender que hay una historia conocida y hay una historia que no se conoce. O también, por otro lado, habría que pensar que hay secretos. Hay secretos para bien y hay secretos para mal. Por otro lado está la parte de las creencias que nos acosan todos los días, que nos limitan, que nos marcan pautas, pero que no dejan de ser de eso. Creencias, cosas que están ahí en el colectivo porque en algún momento alguien las inculcó con algún propósito. Lo que creemos o lo que se cree. Los fanatismos que nos llevan a los extremos y nos llevan a enfrentarnos y que nos llevan a incluso a declarar como enemigos o como contrarios a los otros porque no piensan igual. Y eso, cuando uno se atreve a declarar a alguien enemigo porque no piensa igual, es la peor aberración que puede existir, pues. Porque es obvio que los seres humanos no somos iguales, y si nosotros mismos decimos que por definición somos únicos y irrepetibles, entonces es un absurdo que nos empeñemos o que sigamos tratando de promover que tenemos enemigos porque ven las cosas de diferente manera. La historia nos ha enseñado, por lo menos, o el tiempo más bien que llevamos aquí nos ha enseñado que la riqueza la tenemos en las diferencias. La riqueza está en la diversidad, no en la igualdad o en homogeneidad, sino está en la diversidad y en las diferentes formas que tenemos de ver y el hacer, porque eso nos ha permitido hacer las mejores propuestas y crecer, avanzar, evolucionar. Entonces son absurdos, pues. La información guardada, información que se mantiene escondida, información que no se difunde, información que está oculta por milenios. Parece absurdo, pero hay información que lleva miles de años oculta, porque nosotros no estamos aquí de 20 años para acá, ¿no? Nosotros estamos aquí desde hace bastantes miles de años. La información tergiversada, lo que
se transforma, se confunde, se difunde de otra manera, se le da una orientación de manera tendenciosa, se tergiversa, se dice. Y finalmente los simbolismos que manejamos. Las naciones, los nacionalismos convencionales, las conquistas, el sometimiento de los unos por los otros. Todo esto genera símbolos porque finalmente hay que integrar, hay que formar nuevas naciones convencionales a partir del sometimiento de otras y entonces generamos símbolos. Porque la cultura se confunde, porque la cultura original se trastoca, porque unos conquistamos a los otros, unos invadimos los territorios de otros, unos tratamos de ocultar la cultura de otros, desaparecer sus religiones, desaparecer su lenguaje, desaparecer sus costumbres. Y entonces tenemos nacionalismos convencionales. Naciones integradas como la nuestra por una bandera, un himno nacional, una campana de dolores, los símbolos patrios. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos producto de la integración o de la desintegración, como lo quisiéramos ver, de un cúmulo de naciones. La nación náhuatl, la nación purépecha, la nación otomí, la nación maya, la nación tarahumara, etcétera, etcétera. Como un mensaje general, simplemente porque a veces hay que mandar algún mensaje también a los jóvenes para que no se concentren exclusivamente en las cuestiones que tengan que ver necesariamente con la escuela. También abran su pensamiento, escudriñen en otras cosas, amplíen su marco referencial para que tengan también de otras cosas que hablar. No que nomás hablen de materiales, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos a iniciar con la clase, ya son las 7:11, ya me aproveché para dar un breviario cultural. Déjenme compartir la pantalla. Y vamos a continuar. Que decían los pregoneros, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Y el que no, no. A ver si no anoche tuve problemas con la internet, hizo algo de aire aquí en mi colonia, vivo en la parte más, una de las partes más airosas de Morelia, que es la orilla. Estoy muy a gusto porque estoy fuera del bullicio de la sociedad, pero hay mucho aire a veces. En la zona sur de la ciudad de Morelia, que es la salida hacia Atécuaro, ya en la orilla, prácticamente en la última colonia. Pero bueno, esperemos que las cosas estén en su lugar y que podamos avanzar. Ok, nada más me dicen si se compartió la pantalla, si la están viendo. Así es. Sí, profe. Sí, profe, se ve un PowerPoint. Sí se ve la pantalla, correcto. Ahora nada más díganme si se cambia, déjenme abrir la pantalla. Si se cambia de posición, porque otras veces me dicen, profe, pues usted está platique y platique, pero la pantalla no se ha movido. Sí, profe. Sí se mueve, ¿verdad? Ok. Decíamos entonces ayer, estábamos empezando a conocer la corrosión en su esencia. Miren,
Cuando nosotros escuchamos la palabra corrosión, inmediatamente lo asociamos con ese polvito, con esas manchas rojas que vemos en las estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque uno de los materiales que más utilizamos en estructuras convencionales pues son aleaciones de hierro, y entonces el hierro forma como producto de la corrosión unos óxidos que tienen un color rojizo. Y a veces hasta agarramos el polvo el compuesto, y tiene un aroma como a orín, así huele como a orín el óxido. Y en todas las estructuras que no se protegen, bueno, que utilizamos a diario para movernos y que por alguna razón no las mantenemos bien pintaditas y que están generando el óxido, pues cada vez que las cogemos nos queda en las manos un aroma como si hubiéramos tenido contacto con orines. Pero es el caso de las estructuras de hierro. Otras estructuras a veces forman compuestos que son muy agradables a la vista y que además no se desprenden tan fácilmente como el caso del orín. El caso del aluminio, por ejemplo, que forma una película de alúmina y que es muy agradable a la vista. O sea, lo que estamos nosotros cuando vemos siempre decimos que es un alambre de aluminio o decimos que es una lata de aluminio, pero lo que estamos viendo no es el aluminio, estamos viendo una capa de alúmina en la superficie. Desde el punto de vista termodinámico, el aluminio no puede existir en la naturaleza en estado puro. Incluso su reacción en primera etapa se da rápido y forma su película. Lo que vemos es la película. En las latas de las chelas, en las latas de los refrescos, en donde quiera, la lámina de aluminio que utilizamos para envolver, lo que estamos viendo en la superficie es una película de alúmina. Y esa película de alúmina también puede estar contaminada, es decir, o puede contener elementos que vengan como parte de la propia aleación. Y entonces, además de que sea alúmina, se va a incorporar a la alúmina algunos iones de algunas otras sustancias de las que constituyen la aleación, porque no estamos hablando siempre de aluminio puro. Otras veces estamos hablando de alguna aleación de aluminio cobre, aluminio silicio, aluminio níquel o algunos de estos elementos combinados u otros que ahorita no menciono. Pero finalmente nos queda claro que cuando hablamos de aleaciones estamos hablando de un metal base y elementos aleantes. Estamos agregando elementos y que cuando estos elementos contribuyen a la resistencia a la corrosión, lo que estamos nosotros entendiendo es que estos elementos tienen la posibilidad también, al igual del metal base, de interaccionar con el medio y por lo tanto se incorporan a la película. Pues esa es la parte interesante, ¿no? De que todas las aleaciones siempre tenderán a formar un compuesto en su superficie y que este compuesto puede tener diferentes propiedades en función de los elementos que estén presentes en la aleación y que tengan la posibilidad de incorporarse a la superficie y reaccionar también con el medio ambiente. En algunos otros casos, algunos elementos se quedan casi en estado puro, también combinados en la película, y todo esto refuerza. Entonces, aquí la base es, cuando yo les estoy diciendo todo esto, estoy yendo al fondo porque ustedes entienden perfectamente lo que es una aleación, lo que es una solución sólida, lo que es un compuesto, lo que es un intermetálico. Y entonces podemos ver el tema de corrosión nosotros, o lo vemos nosotros desde el enfoque del conocimiento que tenemos de la materia, del área que nosotros estamos estudiando. La corrosión no la ve en la misma posición un ingeniero químico o un ingeniero mecánico, por ejemplo, que son los que en sus cursos, por ahí yo he visto en ingeniería química, que a veces meten en la materia de electroquímica, una unidad de corrosión. O los ingenieros mecánicos algo ven también de corrosión. ¿Por qué? Pues porque la corrosión le genera muchos problemas en los elementos mecánicos. Pero nosotros estamos viendo la corrosión desde el punto de vista del ingeniero en materiales. Entonces tenemos que hacer todo este marco referencial para
que la cosa pues no sea más sustancial a nosotros. Nuestra visión es muy diferente porque nosotros somos o estamos en el ramo de los materiales y bueno, en ese sentido entendemos la metalurgia y estamos hablando precisamente de aleaciones metálicas. Les decía yo en la primera sesión, y ayer a lo mejor lo volví a comentar porque eso me interesa mucho, que quede muy claro, que el curso, el más del 90% está enfocado a corrosión de aleaciones metálicas. Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque todavía hoy día la responsabilidad de los grandes proyectos de ingeniería está en aleaciones metálicas. Las estructuras que tienen que soportar los esfuerzos fundamentales están en aleaciones metálicas. Ustedes pueden ver el ejemplo del automóvil, ustedes pueden ver materiales poliméricos en zonas periféricas, pueden ver materiales compuestos en otras zonas también, que antes eran metales, hoy son materiales compuestos. Pero en la parte fundamental, en lo que lleva los esfuerzos vitales, son metales. La parte del chasis, los elementos de la dirección, los soportes fundamentales para toda la estructura que soporta el vehículo, son aleaciones metálicas. Y nosotros ya sabemos que es diferente aleación metálica para hacer la varilla de dirección que para hacer la parte del eje, o los aceros que van en los valeros, o los que van en la masa del frenado, o los que son parte del caliper del freno. Es decir, nosotros ya lo sabemos, que cada cosa es diferente, no solamente en su forma y en su perspectiva de inicio, en la visión que tenemos de la pieza, sino sabemos que por debajo de la cascarilla hay aleaciones diferentes, con diferente microestructura, que tienen pruebas, que tienen capacidades físicas estructurales diferentes, cada uno de los elementos. Eso nosotros lo sabemos, porque es parte de lo que estamos estudiando y para eso nos estamos preparando. Pero bueno, decíamos, conociendo el fenómeno de corrosión, que finalmente es de tipo electroquímico, y decíamos tiene una parte eléctrica, lo cual significa que hay un flujo de electrones, que genera un flujo de electrones en algún momento. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando se da el proceso electroquímico, yo les decía, la corrosión tiene la característica, la corrosión metálica tiene la característica de que allí en la interfase, donde esté el contacto entre el metal con la solución, bueno, pues ahí se están intercambiando electrones entre un elemento que se está oxidando y otros elementos que se están reduciendo. O de otra manera decimos nosotros que hay elementos que se comportan como cátodos y hay elementos que se comportan como ánodos. Lo cual, recurriendo al absurdo, pues el problema lo resolveríamos si nuestras estructuras fueran cátodos. Porque fíjense que si nuestras estructuras fueran cátodos, entonces al estar en contacto con la naturaleza, lo que facilitarían sería procesos de reducción. Pero no. Resulta que nuestras estructuras se comportan como ánodos. Y al comportarse como ánodos, lo que sufren son procesos de oxidación. Entendiendo que los procesos de oxidación significan disolución y pérdida de electrones. Disolución y pérdida de electrones. Y esos electrones que se están perdiendo, bueno, pues se tienen que trasladar o se tienen que mover al otro elemento. Por eso decimos que hay un intercambio de electrones. Uno cede electrones y otro se los lleva. Uno se oxida y el otro se reduce. Este es el mecanismo electroquímico. Es el hecho de que un elemento pierde electrones, otro los gane y cambia su condición. Uno se vuelve oxidado y el otro se vuelve reducido. El problema es que nuestras estructuras metálicas se vuelven oxidadas. En algún punto donde se está dando precisamente ese problema de interacción. ¿Cuál es la clave? Pues mantener siempre la cascarilla en principio. Mantener siempre la cascarilla. Uno,
que el elemento o que la estructura metálica siempre tenga su capa, su recubrimiento. 2, incorporar a las aleaciones elementos que tengan también la posibilidad de reaccionar con el medio ambiente y darle fortaleza a la película para que no se desprenda en alguna parte. Es decir, propiciar que nuestras películas tengan mejores propiedades, no solo de penetración al medio ambiente, que el medio no pueda penetrar la película, sino que además la película tenga propiedades mecánicas y físicas, eléctricas incluso, para que le dé consistencia y se mantenga en su lugar. El otro es, pues, buscar la posibilidad, si podemos, de usar algún truco para que nuestra estructura tenga más comportamiento catódico que anódico. Es decir, usar algún truco para que nuestra estructura tenga más tendencia a ser cátodo que a ser ánodo. Aplicar algún truco, ¿no? Y la otra, si podemos, bueno, pues alterar el medio ambiente, modificar el medio ambiente para que no sea tan agresivo con las estructuras. Entonces, si se fijan rápidamente, hace uno el mapa mental del asunto, ¿no? La corrosión es natural, se va a dar porque está en la naturaleza. Las aleaciones tienden a corroerse porque la corrosión es un fenómeno natural para ellas, tienden a su equilibrio. ¿Por qué? Bueno, pues porque las aleaciones, generalmente las aleaciones convencionales, pues están en una condición de desequilibrio y tienden a regresar a su equilibrio. Y eso lo hacen reaccionando con elementos del medio ambiente con los que buscan una estabilidad. Y esa estabilidad se da cuando alcanzan su punto de menor energía. Y desde el punto de vista termodinámico, si no requieren energía para el proceso, se va a dar de manera espontánea. Y entonces, el proceso de corrosión es un proceso electroquímico espontáneo, que se va a dar siempre y cuando se tenga contacto de la estructura con el medio ambiente. Entonces, la primera que se nos ocurre para evitar el problema es pues, que no se dé ese contacto. El segundo, que la capa que garantice el contacto se mantenga siempre presente. El tercero, buscar que las estructuras tengan pues alguna más tendencia a comportarse como cátodos para que tiendan a robar electrones, no a ceder. Y la última, si podemos, pues vamos a modificar el medio. Vamos a modificar el medio ambiente. Bueno, si se puede, por ejemplo, una forma muy sencilla es cuando la corrosión la queremos controlar en tanques de almacenamiento o en tuberías. Ahí sí podemos modificar el medio, es decir, la solución que vamos a almacenar la podemos alterar químicamente para que no sea tan agresiva. O lo que vamos a conducir. O cuando vamos a manejar, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con equipos que manejan soluciones líquidas o pulpas o licores de lixiviación que necesitamos recuperar valores, es decir, vienen las ideas para tratar de prever el problema, pero finalmente lo que se trata es de que ese flujo de electrones pues sea lo menos posible. Generar electrones, otra vez, en el concepto electroquímico, generar electrones significa propiciar fenómenos de oxidación. Propiciar fenómenos de oxidación significa que el elemento pierde electrones. Y que el elemento pierde electrones significa que se transformó de átomo a ion. Y los iones están en solución. Ya no están en la fase netamente de la estructura sólida. Y como están en solución, se van y pueden afiliarse con cualquier otro elemento y formar un compuesto, que puede ser óxido, cloruro, fosfato, nitruro, carbonato, etc. Entonces, fijan, su estructura primero era una aleación. Si le ponemos que era una aleación
base níquel. Bueno, pues cuando el níquel se fue, cuando salió que perdió sus electrones, se transformó a un ion de níquel, pero después se encontró en el ambiente con un ion cloruro, con un oxígeno, con un carbono y formó un compuesto. Y lo que era el níquel que estaba en nuestra estructura, en un proceso espontáneo, natural, simple de oxidación, se convirtió en un compuesto. Decía uno de sus compañeros ayer, pero dice usted que se disuelve. Sí, se disuelve. Por eso yo a la reacción de disolución también, a la reacción de oxidación también le llamo reacción de disolución. Porque diría que el metal va a pasar a ser ion más electrones que libera. O bien, metal menos electrones nos va a dar un ion. Va a aumentar su número de oxidación. Fíjense, pues está en metal con el cerito arriba, en su estado elemental, pierde electrones. ¿Cómo pierde electrones? En función de su valencia, porque los está perdiendo en las últimas capas, de acuerdo con el arreglo electrónico, y entonces pierde 2 electrones, por ejemplo. Pues va a quedar con un ion con 2 cargas positivas, pero ese ya no es un átomo. O es un átomo ionizado. Ese es un ion con 2 cargas positivas disponibles para reaccionar con cualquiera que oferte intercambiar 2 cargas negativas, o bien formar un compuesto polar o un enlace iónico. O que la otra situación es, nosotros sabemos que en términos de electricidad, pues existe el flujo convencional de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la corriente, como nosotros la manejamos en términos teóricos, pues es convencional. ¿O qué entienden ustedes por flujo convencional de corriente? A ver, Ana Grecia Alonso Martínez. Ana Grecia. ¿Sí me escucho? Sí te escucho. ¿Qué pasó, Ana Grecia? A ver, cuando escuchas flujo convencional de la corriente, ¿qué recuerdos te trae? Pues que la corriente va de un, como de encontrarse en un estado negativo hacia un estado positivo, o sea que va como de más a menos. Ok. ¿Por qué tendríamos que, a ver, gracias, Ana Grecia, buena respuesta. A ver, Brian Oliver. Yo tengo uno que recuerdo porque estuve en unas clases de electrónica. El flujo convencional era que la energía se movía por vacancias. O sea que el flujo regularmente es de negativo a positivo, pero el flujo convencional es que el electrón que se va desplazando deja una vacancia y esa vacancia va de positivo a negativo. O sea, ese es el flujo convencional. Ok. Ok, eso sería si estuviéramos hablando de semiconductores, Brian, pero bueno, está bien tu respuesta. Seguimos hablando de dirección convencional. Por alguna razón tiene... A ver, ¿qué es lo convencional? A ver, acá de las madrugadoras. A ver, Jimena Ramos, ¿qué es lo convencional o por qué tendríamos que usar un término ahí que dice convencional? Pues, bueno, yo siento que es porque, perdón, porque los electrones se van moviendo en direcciones opuestas, a lo mejor de la corriente positiva. Ok, muy bien, muy buena respuesta. La otra pregunta fue,
¿qué es lo convencional? Esa respuesta es excelente, pero la otra pregunta es, ¿qué es lo convencional? Profe, Adelante. bueno, recordando un poquito los cursos de eléctrica, el positivo va hacia el negativo. Ok, correcto, estamos bien, reforzando lo que dijo Jimena. Sigue en el aire la pregunta, Eso es lo ¿qué es lo convencional? normal del flujo eléctrico, ¿no? A ver, otra vez, abran la mente. Profesor, Abran la mente para... Sí, Gabriel, te escucho. ¿Qué es lo convencional? Es la pregunta. si me permite, creo que su pregunta se refiere a que lo convencional es lo que así acordamos entre nosotros. Ándele, exactamente. Lo convencional, pues es lo que hemos acordado porque así conviene. Y si esto quedó como un flujo convencional, quiere decir que después toda la teoría se asienta en este concepto para entender el movimiento de la electricidad. Los electrones son negativos y por lo tanto el movimiento de los electrones nos dan corriente negativa. Y si nosotros queremos trabajar con corriente positiva, tendremos que pensar en una corriente convencional que va en el sentido contrario. Entonces, bueno, ¿se están moviendo los electrones? Sí, pero la corriente va en el sentido opuesto, de más a menos. Los electrones se mueven de menos a más y la corriente que asumimos nosotros positiva tendría que venir de más a menos. Esto es muy interesante ahora que veamos las celdas electrolíticas y electroquímicas y sobre todo para entender muy bien la entrada y salida en donde se da el fenómeno de formación de iones y después para determinar los potenciales de celda. Ok, pues muy bien, muchas gracias. Me ayudaron a recordar cosas a mí también. Entonces tenemos flujos de corriente y la corriente para moverse pues necesita conductores. Y nosotros hablamos de conductores de primer orden, aquellos que mueven la corriente a través de movimientos electrónicos o de lagunas, no de lagunas electrónicas, más bien a través de toda la nube electrónica, y estos pues son aquellos conductores, principalmente los metálicos. Conductores de primer orden. Se mueve la corriente gracias al movimiento libre de electrones. Y es un fenómeno de compensación simplemente, pues. Nosotros conectamos el conductor, le aplicamos la corriente y simplemente se compensa de un punto, entran electrones y salen en el otro. Es decir, es una especie de compensación en un punto y en otro. Por eso se mueve de manera muy rápida, porque los electrones están libres. Una vez que aplicamos el potencial, inmediatamente se refleja en el otro extremo. Entonces, estos son conductores de primer orden, los conductores metálicos, que todos conocemos. Los conductores de segundo orden, pues serían los conductores iónicos, aquellos que para conducir la corriente requieren también del movimiento y traslación de masa. Es decir, los conductores de segundo orden son los iónicos. Si nosotros necesitamos que se mueva el ion en la solución para que traslade la corriente. Si los iones no se mueven, no se traslada la corriente con la mayor eficiencia. Es decir, dependemos de la capacidad de difusión y del movimiento iónico para que la corriente se mueva con eficiencia. Y eso pues es importante, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Si queremos modificar medios ambientes, pues pensemos también en aquellos iones que probablemente fueran los que estén haciendo la acción catódica y podríamos aplicarles algún efecto de complejamiento, limitarlos para que no se muevan con la mayor eficiencia y entonces reducir su influencia sobre las estructuras. Por eso tiene sentido, conductores de segundo orden. Y tenemos otro tipo de conductores, los de tercer orden. ¿Cuáles nos faltarían? Entonces, si tenemos conductores de primer orden, que son los metales que mueven la corriente a través de su nube electrónica, tenemos los de segundo orden, que tienen que ver con todas las soluciones electrolíticas, los electrolitos,
soluciones disueltas que conducen la corriente por movimientos iónicos. Entonces, tenemos los de tercer orden. ¿Cuáles son los que faltan entonces? ¿Cuáles son los conductores que faltan o cuáles nos faltarían? A ver, ¿a quién se le prendió el foco a estas horas? Pues ya más bien serían los aislantes, ¿no, profe? Ingeniero, los aislantes no son conductores. Los semiconductores. Faltarían los semiconductores, ¿no? O los que diríamos que pues se puede hasta cierto punto modificar su microestructura para variar su capacidad de conducción. Esos son los semiconductores, los tipo P o los tipo N. Los conductores positivos, los conductores negativos. Ahora sí, los que mueven la corriente por movimiento de lagunas electrónicas, vacancias catiónicas. Los otros por movimiento de iones intersticiales, electrones libres en el compuesto. En el compuesto. Semiconductores. Tipo P, portadores positivos. Tipo N, portadores negativos. Ok. Ahora bien, pues nosotros tenemos que pensar aquí, decíamos, bueno, cuando hablamos de una disolución química, pues hablamos que algo que simplemente se disuelve de manera espontánea, ¿no? Así como decíamos, es un proceso químico espontáneo. La corrosión es un proceso químico espontáneo. Ponemos dos elementos en contacto, uno que se va a oxidar y otro que se va a reducir. ¿Vale? Los ponemos en contacto con el electrolito y el que se va a oxidar pues se va a trasladar, se va a conformar en iones. Pero esto lo podemos ver de manera muy simple cuando vemos una disolución química general como esta. Nosotros ponemos ácido clorhídrico, un ácido orgánico, en contacto con agua y lo que vamos a obtener pues es un electrolito, lo que se conoce como un electrolito o una solución electrolítica que contiene iones de hidrógeno disueltos, iones cloro y agua. Lo que significa aquí es que los iones de hidrógeno disueltos se convierten en oxidantes directos. Es decir, esos iones que están ahí. Si nosotros viéramos el ácido clorhídrico, simplemente veríamos o imaginamos o pensamos en que es simplemente el equilibrio entre iones de hidrógeno y iones de cloro. Pero cuando lo agregamos al agua, lo que estamos haciendo es ionizar el agua, convertirla en una solución electrolítica. Estamos agregando un electrolito. ¿Cuál es el electrolito? El ácido. El ácido es el electrolito. Lo agregamos al agua, se disuelve y entonces nos va a modificar el pH del agua. En este caso la va a convertir en una agua ácida. Y en esa agua ácida va a estar siempre disponible, mientras mantenga cierto grado de acidez, va a tener siempre disponibles iones de hidrógeno para que hagan la travesura de oxidar a cualquier elemento con el que tienen contacto. De acuerdo con la teoría del potencial de hidrógeno, ¿se acuerdan del fenómeno de hidrólisis? El potencial de hidrógeno, el potencial OH, el pH neutro. Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando. El electrolito, les decía, pues es una sustancia como esta que estoy marcando aquí, como el ácido clorhídrico, que cuando lo ponemos en contacto con agua, forma o libera iones. Pero eso es muy fácil, ¿no? Un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua, la convierte en conductora. Acá tenemos agua conductora de este lado, agua que contiene iones de hidrógeno, iones cloro. Se hidrolizó, se convirtió en una solución conductora a partir de disolver un electrolito que es el HCl, el ácido clorhídrico.
Pero también tenemos otros electrolitos como el cloruro de sodio o como cualquier base que nosotros conocemos que también nos ayudan para hacer soluciones conductoras, porque nos aportan iones positivos y iones negativos. Entonces tenemos acá, bueno, se contrajo aquí la reacción, este debiera estar del otro lado, pero bueno, sí se entiende. Es cloruro de sodio en agua, nos va a dar agua más iones de sodio y iones de cloro. Esto es un electrolito. Entonces ahora sí nos queda claro, volviendo a recordar, el electrolito es la sustancia que al disolverse en agua la convierte en conductora o la convierte en una solución electrolítica. A veces de manera, pues también convencional, a lo mejor, si vale el término, o nos hemos acostumbrado a decir que cualquier solución que conduce la electricidad, pues es un electrolito. Pero de lo que estamos hablando es realmente de una solución que fue hecha, una solución acuosa, más agregarle alguna sustancia que se descompuso en iones que nos van a permitir conducir la corriente. Y bueno, cuando nosotros nos dijeran que tenemos un vaso con agua, ¿acuerdan que en un principio les puse una frase? Creo que sí les puse una frase en esta, no me acuerdo si en la primera clase, les puse una frase que decía que si no sabes lo que estás buscando, pues nunca lo vas a encontrar. Creo que sí se las puse, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Les puse por ahí, si no saben lo que están buscando, pues nunca lo van a encontrar. Si no definen las características de la pareja que andan buscando, pues yo no sé con qué diablos van a encontrarse, ¿no? Por ejemplo, es interesante el giro ¿no? Si no sabes lo que buscas, bueno, pues a lo mejor no lo vas a encontrar, o a lo mejor te lo encuentras y no lo reconoces. Entonces, y funcionalidad, a lo mejor pensando, saliéndonos tantito de la tribulación de los temas teóricos, pues, o sea, si andas buscando una pareja, pero no sabes qué características tienen y tienes muy claro qué es lo que buscas, pues lo que te puedes encontrar es una monstruosidad. Esto lo digo también porque cuando uno dice que hay que ver el fondo y no quedarse en la superficie, que fue otra frase que les puse ahí, ni sé de quién sean y ni sé si yo me las inventé, no me acuerdo, ya las he escuchado bastante. La otra dice que si no vas al fondo, pues siempre te quedarás en la periferia o en la superficie. Es como cuando vas a una obra de teatro y para ti lo único importante fue ver la simpatía de los actores, lo guapo o simpáticas o lo guapas y simpáticas de las actrices que participaron, o lo apuestos o guapos de los actores, pero no entendiste nada de la obra, ¿no? Eso significa que te quedaste en la periferia. Pero todavía más allá, si nunca reflexionas sobre la importancia y la trascendencia de los que no estás viendo en la obra, pues todavía no lograste ir al fondo. Es decir, hay un conjunto de elementos que se están moviendo. Hay quien mueve cosas. Hay quien regula sonido. Hay quien está dando instrucciones desde donde tú no lo ves para las intervenciones oportunas, hay quien está dirigiendo la obra y tú no lo ves. O nunca piensas en que existe. Simplemente viste la parte visual, no penetraste hacia el fondo de las cosas. Entonces, si ves un horno de fusión,
inmediatamente empiezas a pensar todo lo que puede suceder al interior del horno a partir del conocimiento que tú tienes. Porque también tú no puedes ver cosas más allá que no hayan sido parte de una experiencia primaria o que no tengas elementos para interpretarlo, pero si ves un horno de fusión, es bueno, o lo voy a bajar para que van a decir, bueno, pues es que apenas estamos entrando a las materias de elaboración y de fabricación de materiales. Bueno, esta materia de corrosión debiera de darse en el último semestre. Si se diera en el último semestre, sería muy bueno porque básicamente estarían... ¿Por qué en el último semestre? Porque fíjense que la parte más crítica del caso de corrosión está en la acción humana. Lo vamos a ir viendo, nos vamos a ir convenciendo de eso. Pero les voy a poner el ejemplo más rápido ya para cerrar con esto, ya que me salí del tema crudo, frío, de las teorías. Un horno de pan, ¿no? Un horno donde se hace pan. Ves el horno y si alguna vez tuviste la oportunidad de ver que tu mamá usara el horno para hacer pan, o tu abuelita, o tú misma lo has hecho, pues cuando ves el horno, inmediatamente piensas en todo lo que se sucede adentro. Se tiene que calentar a cierta temperatura. Ahí se cocina algo que es sabroso, un alimento. O sea, todo eso es el abrir la conciencia, hacer las cosas, no quedarse en las periferias. Pero si después del conocimiento tú ves un horno de fusión y inmediatamente piensas y dices, ahí se hace esto y esto y esto y esto y esto. Ah, estás alcanzando la conciencia de las cosas y te estás convirtiendo en un profesionista que visualiza los fondos y tiene la capacidad, desde luego, de aportar soluciones y de intervenir en los procesos. Porque tú cuando ves que salió el pan, ah, caray, se quemó, nos pasamos en la temperatura. Salió muy blanco, algo le faltó que no agarró tonalidad. Salió duro, algún elemento que le pusimos no le dio la textura que queríamos. ¿Sí? Se apachurró, algo pasó, ¿no? No salió esponjadito, es decir, todo eso es a lo que me refiero de la capacidad de ir al fondo de las cosas, no quedarse en las periferias y eso pues les da un buen bagaje, sobre todo cuando pretenden ser agentes de transformación y agentes protagonistas en la historia del devenir de los próximos 60 años, ¿no? Que les toca a ustedes y que yo espero que sea de lo mejor, que les toca ser pues protagónicos en estas cosas. Así que pues muchas gracias por el día de hoy. Mañana ya, como esto es, vamos a retomar ya el electrolito en sí, vamos a meternos ya a la cuestión de la solución. Mañana lo vemos, acuérdense, tenemos que tener muy claro el electrolito porque el medio ambiente que ataca a las estructuras es electrolítico, es un electrolito. Las estructuras se atacan por un proceso electroquímico que es espontáneo, que se ve en la naturaleza y que tenemos que encontrar maneras, si no de bloquearlo, sí de sobrellevarlo. Y eso es precisamente lo que tiene que aprender el profesionista. Cómo sobrellevar el problema, cómo paliarlo, cómo controlarlo. No lo vamos a evitar. La corrosión no se puede evitar, por lo que estamos diciendo. Es la venganza de la naturaleza, es la metalurgia extractiva a la inversa, es la degradación natural. No la vamos a poder evitar. Entonces, conozcámosla para aprender a controlarla, a inhibirla y pues a sobrellevarla, ¿no? Lo mismo podemos hacer, quererla sobrellevar poniendo parches todos los días en un agujero, como resolver el problema de fondo, analizando todos los elementos que participan. Hay una fuga, ok, la puedes tapar con un parche de polímero, con una resina epóxica, le puedes poner un cerámico, le puedes amarrar unos hilos, unos trapos,
Lo puedes hacer de diferentes maneras, ir y ponerle un parche mal hecho de soldadura. Bueno, todo eso tiene que ver en las soluciones que estás dando. Pero finalmente lo único que estás haciendo es tratar de paliar con un problema que está ahí, que es natural, que no necesita energía adicional para que se dé, se la da la propia naturaleza, que es espontáneo y que te está atribulando todos los días en tu responsabilidad. Y tienes que pensar cuál podría ser la mejor solución para dejar de estar poniéndole cada tercer día, cambiarle el parche porque ya se volvió a agujerar. Le pusiste la soldadura y a los 6 meses ya está otra vez saliendo. Algo pasó. La soldadura no es la solución, o no pusieron bien la soldadura, pero ahí está ya tu imaginación. Aquí hay un problema que hay que resolver. Y es nomás la estructura, o lo puedes resolver de manera colateral, y entonces piensas, ¿qué podemos hacer? ¿Cambiar el material en esa zona? Ahí donde está la curva, donde se nos está dando el problema, ¿le metemos un material distinto, un tubo diferente? ¿O nos vamos a la solución? ¿Podemos meterle alguna sustancia química que no la contamine al nivel de que degrade su calidad, que no se vuelva tóxica? Entonces estás pensando. Finalmente, eres un ingeniero. Están alquilando tu capacidad de imaginación y de creatividad para generar soluciones. Esa debiera ser, porque los demás son operativos. Tu rol va a ser ese, ¿no? Al nivel que estés, maestría, doctorado, encontrar soluciones, resolver problemas, algunos de rápido, otros al tiempo, otros proyectándose al futuro, haciendo simulación, haciendo modelación, no sé. Cada uno de ustedes ya está pensando hasta dónde quiere llegar y cuál es su proyecto de vida. Ahí los dejo con sus pensamientos. Nos vemos el martes, sí, el día que no hay clases es el lunes. Nos vemos el martes. Así que diviértanse, aprovechen ese día que no se trabaja. Yo no sé por qué no trabajamos, pero bueno. Bueno, ahí está la situación. Yo creo que hay que aprovechar para descansar. Vamos a conmemorar el aniversario de la Constitución, dicen. Bueno, una Constitución que lleva más de 150 parches ya. Correcto, jóvenes, pues nos vemos, muchachos y muchachas. Nos vemos el martes. Que tengan buen día. Gracias. Ya no les di tiempo a preguntas, pero pueden preparar sus preguntas para la siguiente clase, no se preocupen. Si me dicen, maestro, yo traigo una pregunta, ya si no se las puedo contestar, pues les digo, a lo mejor les doy una idea de dónde la busquen la respuesta, ¿no? Pero vámonos, tranquilos, nos vemos, disfruten su fin de semana y nos vemos el martes a la misma hora y aquí por el mismo canal si funciona. Bye, bye. De acuerdo, profe. Buen día.